Espacio WAPS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Espacio WAPS. Mi nombre es Jesús Flores y es un gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio informativo del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Dando inicio con los avisos, comunicados, invitaciones que tiene la UAPS para su comunidad estudiantil y para la sociedad, les platico que en pocos días, el próximo miércoles 6 de octubre, estará dando inicio el seminario interinstitucional Fátima Mernissi, Ensoñación y Transhumancia. Esta actividad es organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en conjunto con la Universidad Ibn Sur de Agadir de Marruecos y también nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este evento, este seminario, es coordinado por la doctora María Reina Carretero Rangel y el doctor Mehdi Mesmoudi, quien es coordinador también del ciclo de conferencias Marruecos y América Latina, catedrático de nuestra universidad. Platicamos con la doctora María Reina Carretero, como les comentaba, pues es coordinadora de este seminario y también investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y nos hablaba pues acerca de todos los detalles de este evento, cuándo, qué día se estará llevando a cabo, a qué horas, cuál es el objetivo de esta actividad, también quiénes estarán participando y todos los detalles también para aquellas personas interesadas que quieran participar en este seminario. También hablábamos acerca de los libros, de las investigaciones que ha realizado la doctora María Reina Carretero Rangel acerca de un tema muy importante en nuestros días, siempre realmente, que es la migración. Ella nos va a platicar acerca de este interesante tema también. Pasemos pues a la sección de la entrevista. La entrevista en espacio. La entrevista en espacio. Doctora, para nosotros es pues también un gusto tenerle esta tarde y quisiera pedirle primero antes de hablar de esta actividad, que nos platicara un poco acerca de usted, de los estudios que ha realizado y lo que se encuentra haciendo actualmente. Sí, pues yo soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. También soy doctora en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues ahora soy investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, y fui designada en junio como coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi. Y esto debido a que desde el 2019 estoy llevando a cabo una investigación en Marruecos que se llama Magreb Hoy, Puertas Abiertas de Hospitalidad para la fundamentación nociológica de un mundo transhumante. Esto es, mis trabajos han girado siempre sobre la migración, que yo les llamo transhumancia, que es un latinismo, es transhumus, como cruce de tierras. Y esta investigación está enmarcada en un convenio con la Universidad Ibn Sohor de Agadir, Marruecos. Agadir se encuentra al sur y esta universidad es la segunda universidad pública con mayor matrícula en Marruecos. Es una universidad muy nueva y al mismo tiempo muy activa que ha abrazado con mucho entusiasmo esta investigación y asimismo la cátedra de la cual es universidad asociada. Ok, y me surge la duda, quisiera preguntarle por qué precisamente sus estudios han girado en torno a este tema que es la migración. Pues porque a mí me tocó, cuando estaba yo haciendo mis estudios de doctorado, pues digamos, este boom de los flujos forzados de migración. Entonces, la migración masiva, tanto de toda América Latina, Centroamérica, pero también de todos los países africanos hacia Europa.
Entonces, para mí, pues, un tema que de hecho yo ya desde antes, desde el año 2000, un poco antes de mi doctorado, yo organicé un congreso que se llamó "Donde está mi pan, está mi tierra". Ya tenía yo la preocupación porque esto iba creciendo, y cuando inicié mi doctorado, pues estaba en pleno auge en el 2004. Cuando yo terminé mi doctorado, pues afortunadamente mi tutora, la doctora Emma León Vega, tuvo a bien que publicáramos la tesis, que se llama Indigencia Trashumante, despojo y búsqueda de sentido en un mundo sin lugar, en donde pues se explora esta perspectiva filosófica, de antropología filosófica, de literatura, otras formas de abordar un tema que desborda con mucho solamente, digamos, la parte numérica, demográfica. Y esto ha ido avanzando para presentarla como una condición humana, o sea, es decir, la migración, el traslado de una tierra a otra, los tránsitos, está en nuestra condición, es tanto como respirar. Entonces, de ahí que mi actual investigación trata de hacer estos fundamentos en un lugar que es milenario, en una tierra milenaria, como también lo es México, pero en Marruecos, en donde la transhumancia ha sido obligada por su carácter también geográfico, ¿no? Esto es, la mayoría de esta tierra es desierto. Entonces, ellos para sobrevivir se han visto obligados a cambiar constantemente de tierra. Es decir, en la antigüedad no era posible permanecer mucho tiempo en un lugar, ya que se tenía que buscar agua, buscar la sobrevivencia. Y a la par de esto, lo que le ha permitido el vivir de una manera no solamente la sobrevivencia, sino compleja, ha sido la hospitalidad. Entonces, para mí el conjunto de la transhumancia y la hospitalidad van de la mano. No se puede pensar la migración sin la hospitalidad, es decir, sin el recibimiento allá donde vamos. Entonces, yo tengo ahora ya 6 libros que hablan sobre eso, 6 obras que tratan de concientizar de que la migración es una condición humana, por lo tanto un derecho humano, y que se deben de brindar por parte de los gobiernos, de los estados, todas las condiciones para que esta migración sea de la mejor manera posible, ya que no solamente se trata de una cuestión de dinero, sino que va mucho más allá. Es decir, uno parte en búsqueda de sentido para su vida, de estudios, de conocimiento, de querer encontrar a otras personas, pero también la migración forzada se ha dado por las condiciones de violencia, de guerras. Es decir, no es responsabilidad de las personas que huyen así, sino de los estados que promueven, cada uno a su manera, estas condiciones imposibles para seguir la vida en el lugar de origen. Entonces, para mí es necesario concientizar, sobre todo a los estados, de esta necesidad de hospitalidad, de recibimiento de la mejor manera. Ha sido esto tan importante al día de hoy que en el 2011 se decretó la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en la Ciudad de México, que tiene, digamos, como base todas estas investigaciones. Al principio, de hecho, se llamaba Ley de Hospitalidad. En el trayecto quedó el nombre oficial de Ley de Interculturalidad, pero en realidad yo la pensé, mi propuesta, mi iniciativa fue Ley de Hospitalidad, porque
muy importante pensar la hospitalidad, no en el sentido de hospitales, de médicos, que también lo es, pero más que nada de dar recibimiento, de el hospes, que es un latinismo, de nuevo es una palabra latina, es quien es el huésped, el huésped. Entonces, en esta ley de interculturalidad están ya las figuras legales del huésped y de la hospitalidad, ¿no? Entonces, el huésped es aquel que llega a la Ciudad de México y sin tomar en cuenta su estatus migratorio, él es considerado como un residente más con todos los derechos que tiene cualquier residente en la Ciudad de México, porque es un huésped. Y él es el que dice cuándo se quiere ir o si quiere permanecer, y para eso se le dan facilidades para que tramite su estancia. Ok, esta iniciativa fue propuesta por usted, nos mencionaba. Sí, Ah, ok. fue propuesta por mí Ok. en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, que en ese entonces, ahora ya cambió de nombre, pero en ese entonces, cuando yo fui en el 2008, en el área de atención a migrantes, la tramitamos, llegó hasta la Asamblea y se autorizó, se decretó en el 2011, en el 7 de abril de 2011. Y esto muestra cómo este tipo de investigaciones con una perspectiva multidisciplinaria, pero sobre todo filosófica, literaria, que se pensaría en un primer lugar que no son tan exactas como las otras ciencias numéricas, pero tienen una contundencia porque hacen sentido, ¿no? Es decir, su valor es que hace sentido. Totalmente. Y bueno, ahorita que nos comentaba esto, me surge la duda, ¿cómo considera usted, por ejemplo, que somos aquí en México, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la hospitalidad, porque sabemos que nuestro país, pues, también recibe a muchos migrantes, ¿no? Que, pues, van del paso para Estados Unidos o a veces también se quedan aquí. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en esta cuestión en nuestro país? Pues yo creo que es variada. Las comunidades originarias en nuestro país, como usted bien sabe, son nuestras maestras en la hospitalidad. Basta con que usted vaya Totalmente. a cualquier lugar, a uno les reciben de una manera espléndida, le dan lo que tienen. Entonces, creo que son más bien las personas, somos las personas en las ciudades quienes tenemos más resistencia, Ujú. ¿no? Para recibir de buena manera a quienes llegan a nuestras ciudades, porque existe esta falsa idea de que nos van a quitar algo. No, no, al contrario, las personas que llegan a nuestro territorio abonan, porque todo ser humano tiene un capital, no está desprovisto, es decir, tenemos recursos, no eh, podemos ayudar siempre allá al lugar donde vamos, en muchas formas, es decir, cada persona tiene cualidades, muchas de las personas que migran tienen estudios altos, superiores. Entonces, no hay por qué pensar que esto nos va a afectar. No nos afecta, al contrario, nos ayuda, expande nuestro mundo y además de eso, nos da autoridad para pedir lo mismo a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y en otros países. Porque si nosotros recibimos bien, entonces podemos decir, miren cómo estamos recibiéndolos nosotros, ¿no? Como Ujú. huéspedes, como les damos lo mejor que tenemos y pedimos lo mejor para las personas de nuestro país que van a otro país. Entonces, por eso es muy importante concientizar de esta importancia de dar hospitalidad a quien así lo necesite. Totalmente. Y además que la migración, pues, es parte de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, es nuestra historia, vaya.
Y doctor, hace un momento platicaba, bueno, que usted ha escrito 6 libros, ¿no? Sobre estos temas y no Sí, quisiera dejar pasar pues la oportunidad de preguntarle cuáles son estos libros, igual para que las personas que nos están escuchando también sepan un poco más acerca de esos libros. este es el de Indigencia Trashumante, Despojo y Búsqueda de Sentido en un Mundo Sin Lugar, y es mi tesis doctoral en Ciencias Políticas y Sociales, Ok, en donde precisamente hablo pues de todos estos flujos de migración forzada. Es el primero en 2009, editado por el CRIM, por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Es un libro realmente muy bien editado, trae un índice al final temático y onomástico. Entonces es un libro excelentemente bien editado. Para quien quiera saber de los flujos masivos, es una muy buena obra, digamos, no porque la haya hecho yo, sino por todas las personas que intervinieron en ella, ¿no? Empezando ok, por también que la coautora, que es Emma León Vega. Luego, el siguiente libro que trae ya la propuesta de la iniciativa de ley de interculturalidad, de ley de ok. hospitalidad, es Ujú. este que se llama La Comunidad Trashumante y Hospitalaria como Identidad Narrativa. Esta Eh, es mi investigación postdoctoral que hice en el Colegio de Michoacán. Esta publicación la hicieron ellos, fue editada por el Colegio de Michoacán y en los anexos viene la ley de hospitalidad, la propuesta, la iniciativa. Se llama Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la ley de hospitalidad. Y para quienes les interese, ya pueden googlear Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, y ahí ujú. viene la ley, ¿no? Ya que está operando desde entonces, desde el 2011 hasta ahora. Ok, oh, excelente. Sí. Bien. El siguiente libro, que es mi tesis doctoral en filosofía, fue el Atlas Místico de la Hospitalidad Transhumancia, que fue editado por la editorial española afincada en Madrid, Sequitur, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí lo que rescato yo es que todo, digamos, nuestra identidad narrativa que se han nutrido de estos grandes relatos en Occidente, por ejemplo, la Biblia. Hay muchas, digamos, estos relatos de cómo Abraham recibió a los ángeles que estaban disfrazados de seres humanos, estaban camuflajeados como seres humanos, pero les dio toda la hospitalidad, mandó a sacrificar un cordero y les sirvió una gran bandeja con los mejores frutos y demás. Y hay tantos otros relatos como el de uno que se conoce poco, que es también relacionado con Abraham, que es Agadir, perdón, Agar, que es Agar, y que la historia de Agar es muy interesante porque era la esclava de Abraham, que su esposa Sara la dijo cuando supo que iba a estar embarazada, como obsequio de esta hospitalidad que Dios brindó que Abraham brindó a los ángeles. Sara quedó embarazada a una edad ya muy avanzada y cuando ella supo que estaba embarazada, le dijo a Agar que había tenido un hijo de Abraham, porque pues ella no había tenido hijos antes. Entonces, Agar era necesario que tuviera un hijo para que siguiera la descendencia. Y este hijo, pues Sara le dijo, bueno, yo no quiero ya ahora que esté con nosotros porque yo voy a tener un hijo. Agar se va al desierto con su hijo y al punto de morir, ella implora a Dios que le brinde un agua y entonces están los pozos que es llamado Sam que les permiten sobrevivir a ella y a su hijo. Esta imagen
de alguien que va en el desierto sin ninguna esperanza, para mí es el modelo del migrante de hoy. Y hago la pregunta en este libro, ¿cuál será ese pozo de Sam Sam para todos los migrantes de hoy? ¿No? ¿Seremos capaces de brindar ese pozo de Sam Sam, que es la sobrevivencia? ¿No? Entonces, aquí hago estas referencias a estos relatos que vienen en la Biblia, en los evangelios, digamos, también todo este pasaje de María y Jesús, cuando María acepta dar hospitalidad a Jesús en su vientre. Eso es cuando el ángel llega y le dice, es que tú vas a estar embarazada, pero ¿cómo si yo nunca he estado con ningún hombre? Dice, pues sí, y ella dijo, que así sea. Y en en el fiat, ¿no? Que sea, ¿no? Que sea lo que la voluntad de Dios, ella dio hospitalidad a Jesús, ¿no? Iniciando toda la era cristiana. Y en el Islam también hay un pasaje que se llama el Miraj, que es cuando el profeta Mohammed, que es el profeta del Islam, hace este viaje hasta para su encuentro con Allah y hace todo este relato, ¿no? Entonces, estos relatos, digamos que nos han servido para contener, digamos, como toda esta ensoñación del viaje, este deseo espiritual, metafísico que habita en nosotros. Esas han sido las historias y todas tienen que ver con la hospitalidad y la transhumancia. Y en este libro eso es lo que yo hago. El cuarto es el de ultraestructura transhumante, una gramática de la hospitalidad. Y aquí este libro es una recopilación de todos los conceptos que se fueron elaborando anteriormente, que son 78 conceptos que tienen que ver con la hospitalidad y la transhumancia. La ultraestructura es precisamente estos pasajes que no se ven, por donde transitan los transhumantes de hoy, los migrantes de hoy. Es decir, nosotros nada más vemos las estructuras, ¿no? Que no son edificios, sino que son instituciones, ¿no? Formas variadas sociales. Pero la ultraestructura es en donde pasan muchas cosas que no nos damos cuenta, como este tránsito de migrantes, como nuestros sueños, nuestros anhelos, eso que está escondido, que está soterrado y que es necesario que emerja para darle su lugar de dignidad. Es decir, todos estos trabajos es para reconocer esta dignidad humana en cada uno de nosotros y la hospitalidad que de ello deriva, de este reconocimiento. Ok, perfecto. El siguiente es algo muy interesante porque para dar a conocer todo esto yo dije, ¿cómo les puedo proponer a las generaciones actuales, a los jóvenes? Pues difícilmente van a leer estos libros, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero no todo. Entonces yo dije, de alguna manera es necesario que ellos sepan esto. Yo quisiera que ellos conocieran esto. Y propuse este cómic, esta novela gráfica que se llama Burke Ninja Transhumante. Ok. Y Burke Ninja Transhumante se llama así porque Burke es la idea de lo escondido, ¿no? Como ya hablaba con la ultraestructura, ¿no? Se llama burque porque ya ven que la burka cubre todo, ¿no? Es este vestido que no es musulmán, es pre-islámico. Es un vestido que utilizaban la burka en Afganistán y en estos países. Lo usaban sobre todo las élites, digamos los grupos con más recursos y los utilizaban para cubrirse de las inclemencias. Vamos a decir, de la arena del desierto, del sol, y eran muy lujosas estas burkas,
Yo le puse burqué porque un trashumante puede ser, no tiene un sexo definido, ¿no? Por eso la utilización de la E. Y luego, ninja, porque bien conocemos a estos guerreros del Japón antiguo que eran capaces de hacer maravillas, ¿no? Estaban a las órdenes del imperio, pero hacían, digamos, cosas increíbles en esta lucha. Y así es como yo concibo al trashumante, ¿no? Que es capaz Ok. de caminar sobre el agua, sobre las aguas, igual, no solamente como dice la alegoría de Jesús, ¿no? Es decir, ellos caminan sobre, cruzan los ríos, cruzan los mares y trashumante, como ya dijimos, esta acepción del cruce de tierras. Entonces son estos hermosísimos gráficas Ujú. que hizo un artista que se llama León Rojo, que ha sido muy sensible, fue estudiante mío en la licenciatura de Sociología y pudo captar con gran, Ok. vamos a decir, de una manera realmente muy precisa, qué es lo que yo pretendía decir con todo esto, ¿no? Por ejemplo, solamente para decir de esta imagen, sabía que el viaje sería largo, por lo que mi equipaje tendría que ser mínimo. Ok, realmente son muy buenos gráficos, ¿no? Los que vienen en este libro y Sí, que obviamente pues captan, ¿no? Captarán la atención, vaya, de los más jóvenes, ¿no? También, que se interesan, es importantísimo, ¿no? Que se interesen también sobre estos temas. claro, y el reto es que para ellos esto les parezca algo importante, que sean sensibles también, porque todos estamos en esta, y esa es una de las premisas de todo este trabajo. Todos estamos en esta condición de tránsito o tenemos un familiar que está en esta condición. Todos formamos parte de esta transhumancia contemporánea, ¿no? Entonces, por Totalmente. ejemplo, que está aquí dice, lo único que me gusta es mirar el espacio, ¿no? Ya está cansado de tanto Sí, sí, viajar. sí, sí. Entonces creo que Wow. son muy imágenes que dan cuenta como de estos estadios tan importantes y pues se está dedicado a esto, ¿no? Para quienes nos escuchan, todos estos libros están disponibles, Ujú. ¿no? Mm, con un correo que manden también a este ciclo Maral, Ok, podríamos por ahí hacérselos llegar de algún modo. ok, El perfecto. el último libro, el más reciente, es este que se llama Dolce Convivio, Composibles del Trashumante Urbis. Y es dolce de dulce convivio. Y el composibles tiene que ver con la serie de condiciones que se necesita para dar hospitalidad y para sobrevivir en las ciudades. Por eso el urbis, ¿no? En las sociedades contemporáneas. La, es muy interesante este libro porque sobre Ujú. todo es que estos composibles también son indicadores, hacen las veces de medir si, por ejemplo, un gobierno brinda, y estos son los indicadores, ensoñación, o sea, es decir, que abre las puertas a la ensoñación, que es el motor que impulsa al trashumante. Esto es, voy a llegar a este país, voy a tener un mejor empleo, voy a poder tener a mi familia, o voy a estudiar, o voy a aprender, voy a conocer gente distinta, voy a aprender otro idioma. Muchas cosas que hoy queremos experimentar, porque una de las consecuencias de este avance tecnológico es que nos acerca a mundos que inimaginados, pero que queremos Ujú. vivir en carne propia, ¿no? Entonces, Totalmente. la ensoñación es un componente muy importante que Ujú.
se tiene que reconocer por parte de los gobiernos y de los estados y darles un cauce adecuado y digno, ¿no? A esta ensoñación, o sea, reconocerla como un derecho humano, el derecho a soñar, el derecho a soñar otros mundos y a experimentar algo que, no sé, a un joven le puede interesar qué es lo que está pasando en Singapur, qué es lo que está pasando en Marruecos, como a mí, qué es lo que está pasando en el Congo, ¿qué? Esto es, hoy se nos abre el mundo y la gente, todos tenemos derecho a soñar. Y luego la ternura. La ternura es, digamos, un motor para dar recibimiento y para poder desplegar esta ensoñación. La dulzura, sutileza, esto es cómo recibimos nosotros ese trato, ¿no? La hospitalidad, la responsabilidad y el cuidado. Esto sobre todo, estos composibles van dirigidos a los gobiernos. Claro que también a las personas en general, pero a los gobiernos. ¿Qué tanto los gobiernos están dando esto, están brindando esto a los migrantes? Si esto, por ejemplo, se implementara y fuera un criterio, como por ejemplo se han impulsado los criterios de cuidado ambiental en la ONU, y se dan recursos a aquellos países que hacen más avances en el cuidado ambiental, si esto fuera un criterio entonces mundial, los gobiernos darían este cobijo, esta hospitalidad a los migrantes para poder tener estos recursos y ser reconocidos. De ahí su importancia de estos indicadores. Bien, doctora, y estamos a pocos días de que dé inicio este seminario interinstitucional Fátima Mernissi, Ensoñación y Transhumancia. Platíquenos un poco, por favor, acerca de qué trata este seminario y, bueno, también un poco acerca de esta importante autora, ¿no? Para aquellas personas que posiblemente la desconocen. Sí, pues muchas gracias, Jesús. Este seminario está dedicado a Fátima Mernissi y forma parte de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Coordinación de Humanidades. Y este seminario da inicio oficial a las actividades de esta nueva etapa de la cátedra. En particular nos interesa dar a conocer la obra de una de las pensadoras más importantes del siglo XX y sin duda la más importante de Marruecos y del Magreb, del norte de África, en todo el mundo. Su obra es una obra muy extensa. Hay alrededor de unos 15 libros publicados en español, pero su obra escribió en inglés, escribió en francés, escribió obviamente en árabe, que es su lengua natal. Y bueno, su vida es apasionante y este seminario intenta como dar inicio, ¿no? a este reconocimiento de una pensadora que es en este momento creo que muy importante, muy contemporánea, muy actual su obra, porque habla de lo que estábamos hablando antes, de la ensoñación, ¿no? A mí, pues me ha sorprendido realmente esta coincidencia, porque yo trabajé la ensoñación, ¿no? Antes de leer un libro de ella, un texto pequeño, que habla propiamente de la ensoñación. Entonces, creo que encontrando este pequeño artículo que se llama El sueño Casablanca, entretejiéndole paz a la globalización, es una clave para leer el conjunto de su obra, porque ella también recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras por su obra Sueños en el Umbral. Entonces, los sueños, la ensoñación era algo muy importante para ella, ¿no? Entonces, si leemos su obra a través de la clave de los sueños y la ensoñación,
podemos comprenderla de manera más profunda, su mensaje. ¿Cuáles son las obras que más destacan de esta autora? Bueno, ella tiene muchas obras, pero para quienes nos escuchan, realmente vale la pena hacer como breve recorrido, ¿no? Por su obra, porque creo que sí nos habla mucho, ¿no? Vamos a decir, de esta riqueza que está ahí. Por ejemplo, un libro muy importante, además de Sueños en el Umbral, que habla sobre, pues ella creció, su niñez fue en un harén, ¿no? En un harén, digamos como el harén o harem, que se conoce aquí en México, en Occidente, son, digamos, se tiene como este derivado de la lectura de Las Mil y Una Noches, como un lugar de mujeres bellísimas, ¿no? Al servicio de un rey, de un sultán, que están pues para servirle. Y no es así. El harem tradicional, que funcionó hasta mediados del siglo pasado, pues más bien era una especie de refugio para las familias de la esposa o de las esposas, si es que se tenían dos esposas al mismo tiempo. Por lo regular eso no sucedía, tampoco es así, ¿no? Es decir, se tiene esta idea como que los musulmanes pueden tener muchas esposas y no es así, ¿no? Por lo regular tienen una esposa y eh, va llegando la familia, sobre todo las mujeres de esta esposa. Entonces van llegando las primas divorciadas, las abuelas, van llegando también del esposo, obviamente, las abuelas. Es decir, también es un refugio para las mujeres divorciadas. Los harems ahí llegaban, o cuando tenían dificultades con el esposo, se iban a las casas, ¿no? Pues ya fuera su prima o su tía, es decir, estas casas, grandes casas que tenían habitaciones disponibles. Entonces los harems en realidad eran una especie también de refugio para todas las mujeres y para los niños. Y pues claro que estaban bajo la custodia de quien podía proveerles de eso, que era el esposo, ¿no? Entonces, no solamente se trata, solo en Las Mil y Una Noches, obviamente, que es la ficción de esto, pero realmente no, es algo mucho más interesante. Aunque efectivamente había pues eh, por las guerras, por todo, había como esta prohibición de salir, ¿no? De librar estas fronteras. Y entonces por esos Sueños en el Umbral, como salir, estaba prohibido, el hudud, ¿no? Como estas fronteras sagradas para acceder al mundo, un mundo que se antojaba muy peligroso para las mujeres, ¿no? En ese entonces, y esa prohibición estaba pues de alguna manera oficializada. Obviamente que ya después de los años 50 y demás, todo esto cambió, los harems desaparecieron, pero aún así la tradición de recibir sobre todo a todos los familiares en las casas, esa continúa. Esa es digamos, por eso mi investigación sobre la hospitalidad en Marruecos, porque sobre todo es una sociedad muy hospitalaria. Ahí Okay. alguien que tiene una casa con 2 habitaciones puede recibir a 20 personas sin ningún problema, ¿no? Wow. Sí, 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 sí. No hay, siempre que se tenga un mínimo espacio, está disponible para quien así lo necesite. Wow, qué padre, ¿no? Y qué importante esto, ¿no? También, pues deberíamos de aprenderles, ¿no? También a ellos esta parte de la hospitalidad, totalmente. Sí, yo creo que también hay esa tradición en México, ¿no? En México también Sí, tenemos eso de recibir en nuestras casas a todos nuestros familiares cuando vienen a estudiar, exacto. sobre todo a las ciudades. Y son una forma de facilitar la vida, sin duda.
Sí. totalmente. Y doctora, ¿qué otras obras podríamos también destacar de esta importante autora? Digamos, tenemos para mí, un libro que es muy interesante, es El miedo a la modernidad, Islam y democracia, Ok, ¿no? En donde, pues ella hace un muy interesante recuento entre, digamos, esta aparente irreconciliación y diferencia entre la modernidad y el Islam, o el Occidente y el Islam, para dar cuenta que no, que el Islam es muy moderno. El Islam, de hecho, es lo más moderno. Nosotros estamos bajo un régimen todavía cristiano, en donde mm, funcionan estructuras de la cristianidad o propias, romanas. Nuestro derecho, por ejemplo, es romano, ¿no? Y aderezado con toda la teología cristiana. El Islam viene después del cristianismo, pero recupera figuras. O sea, para el Islam, por ejemplo, el Abraham, Jesús, María, forman parte de los profetas. Y este reconocimiento de, digamos, este árbol genealógico, teológico del monoteísmo, es algo que nos une, no nos separa. Entonces, el Islam, los musulmanes no están separados de Occidente o de los cristianos o de los católicos, ¿no? Al menos en la parte teológica no lo están, aunque pues en la parte política ha habido como todo un énfasis a hacer esta separación que es sumamente artificial, porque no lo es. mm, Entonces, este libro habla de las raíces modernas ya en la época del profeta, o sea, es decir, en los orígenes del Islam, la idea de democracia ya funcionaba. Es decir, estas reuniones, estos consejos consultivos, ¿no? Entre los líderes, entre los representantes, se daban para dar las opiniones sobre los asuntos de la comunidad. Esto ya estaba ok, establecido. La libertad también, esta idea que como que las mujeres en el Islam están sometidas al hombre y demás, esto no es así. En el Corán, que es el libro sagrado del Islam, no es así. En los primeros tiempos del Islam, en los tiempos del profeta y que le siguieron un poco después, tampoco es así. Esto vino después. Esto fue ya una obra, ¿sí? De los sucesores, y que hicieron, de estos, vamos a decir, juristas que hicieron, digamos, unas leyes, ¿sí? Sobre unas interpretaciones, una exégesis que pone en desventaja, sobre todo estamos hablando de países como Irán, porque no en todos los países es así. Digamos que Marruecos es un país también, que es del país de Fátima Mernissi, es un país muy libertario, su gente sobre todo. Es muy abierta, muy hospitalaria. Las generaciones actuales son chicas que, vamos a decir, como cualquier chica de Occidente, con estudios universitarios, muchas de ellas, viajando por todo, tienen por lo menos el anhelo de viajar por todo el mundo, que era un anhelo mm, también de Fátima Mernissi, esta ensoñación de conocer el mundo, pero que al mismo tiempo reivindican su identidad musulmana. Y eso es muy importante, porque Fátima Mernissi también la reivindicaba. O sea, Fátima Mernissi es una musulmana cosmopolita, alguien ujú, que quería borrar estas barreras aparentemente irreconciliables entre el Islam y la modernidad o la democracia. Y para hacer de un mundo de conocimiento, un mundo de acercamiento al otro.
Por ejemplo, en este sentido me voy a permitir nada más leer un poco lo que ella nos dice, ¿no? Sobre esta idea de volar y de conocer a través del viaje. Ella se reconoce a sí misma como estudiosa de alfombras. Por eso el título de mi primera participación, que yo abro este seminario con la conferencia Tejedora de Alfombras y Sueños, porque ella se reconocía como una estudiosa de alfombras. Y ella nos dice, me di cuenta que asociamos aquellas alfombras orientales tejidas por artesanos musulmanes con volar, porque el Islam alienta a los creyentes a permitirse viajar en los sueños al describir el planeta Tierra como una alfombra. Y cita un verso del Corán. Dice, ¿no ves cómo Alá ha creado 7 cielos en armonía y le ha hecho a la luna una luz en ella y al sol una lámpara? Alá hizo a la tierra un bisat, que quiere decir alfombra, para ti, para que pudieras viajar por sus espaciosos senderos. Y entonces esta idea de las alfombras, de los sueños, del viaje, ella reivindica mucho el viaje, el adab, que tiene que ver también con el viaje, y el adab tiene como 2 formas, que es toda la literatura, ¿no? Pero también tiene la acepción de la buena conducta y de referirse al otro, ¿no? De relacionarse con el otro de la mejor manera posible. Y también como estrategia de conocimiento, el viaje, el acercamiento al otro, también tiene esta acepción. El adab tiene varias acepciones, todas muy ricas, y que, vamos a decir, nos da cuenta de la riqueza de este pensamiento, de lo que hemos venido hablando. Entonces, este seminario, que es un seminario interinstitucional, y ahora sí ya aterrizo en este seminario, se llama Fátima Mernissi en Soñación y Transhumancia. Este seminario realmente se ha podido cristalizar por el impulso tan grande que de parte del doctor Mehdi Mesmoudi, de la Universidad de Baja California Sur. Y pues realmente ha sido este esfuerzo conjunto entre la Universidad de Baja California Sur, la Universidad Ibn Sohor de Agadir, Marruecos, y la UNAM, para hacer posible este seminario. Entonces, son 4 sesiones, comenzando a partir del próximo miércoles, van a ser todos los miércoles, hasta el 17 de noviembre. Pues el día miércoles 6 de octubre comienzo yo con la sesión titulada Fátima Mernissi, tejedora de alfombras y sueños. Y va a comentar la doctora Rosario Herrera Guido de la Universidad Autónoma de Querétaro, y va a moderar el doctor Mehdi Mesmoudi. La siguiente sesión es el miércoles 20 de octubre, titulada La importancia de las fuentes orales en la obra de Fátima Mernissi, que la impartirá la doctora Sandra Rojo Flores de la Universidad de Jaén, España. La va a comentar el doctor Mehdi Mesmoudi y una servidora será la moderadora. Y el miércoles 3 de noviembre, la sesión se titula Escribir desde la otredad femenina, el caso de Fátima Mernissi, que será impartida por la profesora Lobna Belarbi de la Universidad Mohammed V de Rabat. Lo comentará la maestra Mónica Astorga Moreno de la Universidad de Baja California Sur, y lo moderará la maestra Alejandra Tapia Silva del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y finalmente el miércoles 17 de noviembre, para cerrar, se hablará de Fátima Mernissi frente al discurso feminista en Marruecos, el umbral de los hudud, que hablamos de estas fronteras sagradas. Lo impartirá la doctora Rajae Al-Kamsi
del Instituto de Estudios Hispano-Lusos, Universidad Mohamed V. Lo comentará la doctora Alicia Girón González, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Sí. Y lo moderará la maestra Vania de la Vega Chiota, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Entonces, como ustedes ven, es un programa realmente exquisito, muy interesante. Será a partir de las 10 a.m. hasta la 1 p.m., hora de Baja California Sur. De las 11 a las 2 p.m., hora de la Ciudad de México. De las 4 a las 7 p.m., hora de Marruecos. Y de las 5 a las 8, hora de España. Lo más importante de esto también es que se estará otorgando una constancia con valor curricular, entregando un texto de reflexión para cada sesión y los interesados deberán, para inscribirse, deberán mandar un correo al ciclomaral@gmail.com, que también está en relación con el convenio celebrado entre la Universidad Ibn Sohor de Agadir, Marruecos, y la Universidad Nacional Autónoma de México, y que busca estrechar lazos entre Marruecos y México. Esto es tender esos puentes que nos lleven a un reconocimiento entre aparentemente algo muy lejano, incluso opuesto, como se piensa en las sociedades musulmanas, pero que, como veremos, no lo son, que México y Marruecos nos identifican una cultura milenaria, con comunidades originarias fabulosas, con una riqueza cultural impresionante, y que en ese sentido somos hermanos. El doctor Mohamed Abrigash dice de México y Marruecos que son hermanos gemelos que aún no se encuentran. Wow. Qué interesante frase. Sí, no, porque pensaríamos, además por la lejanía, ¿no? Y todo esto, que son dos mundos totalmente diferentes, pero como comenta usted y como seguramente se verá en esta actividad, pues tenemos más en común, ¿no? De lo que creemos. Totalmente. Somos hermanos y creo que hay que reconocer esta sangre que corre por nuestras venas. Totalmente. Doctora María Reina Carretero Rangel, pues muchas gracias por esta entrevista, de verdad ha sido una plática muy, muy interesante, y pues esperamos, ojalá en algún momento invitarla pronto nuevamente para que nos siga platicando acerca de los estudios, de los libros que ha escrito y todo este tema, pues que tan interesante, ¿no? Que es la migración también. Le agradezco mucho a usted, Jesús, muy amable por esta entrevista, por permitirme explayarme tanto, y pues para cualquier cosa, para quienes se interesen, pues a través de este correo del ciclomaral@gmail.com podemos estar en contacto, y también a través de su prestigiado programa se pueden poner en contacto. Gracias por continuar con nosotros. Estás escuchando Espacio WAPS. Las breves en espacio. WAPS establece convenio de colaboración con el Tribunal Universitario de la UNAM, con el fin de materializar diversas acciones para fortalecer el respeto y la convivencia entre quienes integran la comunidad universitaria. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, junto con otras 13 instituciones de educación superior, signó un convenio de colaboración con el Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibe WAPS predios en donación por parte del Ayuntamiento de Los Cabos. Esto como parte de una gestión hecha por la alcaldesa Armida Castro Guzmán. Estos consisten en un terreno ubicado en Cabo San Lucas con una extensión de 15,000 metros cuadrados y otro de 20,000 metros cuadrados en la localidad de La Ribera. Dio a conocer el rector de la UAPS, doctor Dante Arturo Salgado González.
Un nutrido grupo de estudiantes de UAPS Los Cabos participó por segundo año consecutivo en la Feria Internacional de Idiomas que tiene por sede la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En este marco, tanto estudiantes, docentes, directores de instituciones educativas públicas y privadas, así como coordinadores académicos y traductores, se reúnen en torno a este foro para conocer las novedades en el ámbito de la enseñanza y al mismo tiempo fortalecer sus competencias. Estás escuchando Espacio UAPS, el espacio de la noticia universitaria. Y con esto llegamos al final de una emisión más de Espacio UAPS. Gracias a las personas que nos sintonizaron, que nos escucharon a través de los diferentes medios por donde se transmite este programa. Y les recuerdo pues que tenemos una cita nuevamente el próximo martes en punto de las 5 de la tarde aquí en Espacio UAPS. Sigan disfrutando de la barra programática de Radio UAPS a través de la señal del 1180 de AM, radio por internet, mixlr.com/Radio UAPS y también vía Facebook Live en la página Comunicación Radio UAPS. Gracias nuevamente, se despide Jesús Flores y que tengan una excelente tarde. Gracias por sintonizarnos. Acompáñanos todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde en Espacio UAPS. Sintonízanos en radio en el 1180 de AM, en radio por internet, en mixlr.com/Radio UAPS y vía Facebook Live en la página Comunicación Radio UAPS.